Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:14. Nos enlazamos vía telemática con Jorge Carrillo, quien es el secretario de Gestión de Riesgos y Emergencias de nuestro país. ¿Cómo le va, Jorge? Le saludamos a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias a usted por la gentileza de atendernos. Bueno, hagamos una panorámica. ¿Qué está pasando en el Ecuador, en donde varias provincias están enfrentando una situación de emergencia climática, Jorge? Sí, Fabricio, desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha vamos a hacer un análisis a partir del 1 de enero. ¿Y por qué a partir del 1 de enero? Porque a partir de esa fecha es cuando o han iniciado estas precipitaciones intensas en el territorio nacional. Se han registrado cerca de 580 eventos adversos. Obviamente, algunos de menor magnitud, algunos de mayor magnitud, que han afectado casi a la totalidad del territorio nacional. Tenemos 23 provincias que han tenido algún tipo de este evento, 142 cantones y 325 parroquias. De manera general, haciendo un mapeo, la mayor parte de estos eventos, el 46% de estos eventos, han sido deslizamientos y seguido de inundaciones que representa el 31% de los casos. En menor magnitud tenemos socavamientos, colapsos estructurales, vendavales. Sin embargo, la mayor parte de este tipo de eventos son deslizamientos que mayoritariamente ocurren en la zona de la sierra. Obviamente tenemos casos puntuales en la costa, como el caso de Manabí el día de ayer, y también tenemos inundaciones, eso sí, mayoritariamente se da en toda la costa ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro. Bien, el día de ayer se reunió el COE nacional, se abrió ya, digamos, que estuviese abierto respecto de cuánto dura el invierno y las lluvias intensas en el Ecuador. ¿Qué es lo que se decidió en este COE nacional? ¿Cuáles van a ser las actividades a corto o mediano plazo que se van a realizar, tanto para la prevención como para la respuesta de las lluvias intensas y de lo que cause, digamos, en varias provincias? Bueno, lo primero que se decidió en el COE nacional fue el preposicionamiento de asistencia humanitaria, ¿no? Nosotros queremos actuar. La asistencia humanitaria tiene que tener dos características. La primera es que debe ser de calidad, que es algo que este gobierno se ha encargado de que así sea. Se ha catalogado la asistencia humanitaria y por eso usted ve que prefecturas y alcaldías en este momento, que también tienen competencias para entregar asistencia, ya adquieren la asistencia por medio del proceso de catálogo electrónico, cosa que antes no sucedía. Cada gobierno autónomo descentralizado hace su proceso. Y lo segundo es que debe ser oportuna, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como meta que en el momento de una emergencia la asistencia debe ser entregada máximo 24 horas después de que ocurra el evento, lo cual en algunos casos, si las distancias son muy grandes de las bodegas estratégicas que tenemos como secretaría, pues se nos dificulta. Entonces, a través del grupo técnico, el grupo de trabajo número 1, que es el grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Defensa, estamos preposicionando asistencia en el territorio nacional. Obviamente en este momento tenemos afectaciones, sí, pero el nivel de afectación todavía es un nivel de afectación local, provincial, pero finalmente nosotros como COE nacional sesionamos justamente de manera anticipada para tomar acciones. Eso respecto a la asistencia, también se ha trabajado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el tema de la maquinaria, ¿no? También las vías estatales son sumamente importantes, más aún en una emergencia. Entonces, estas vías deben ser, si tenemos algún tipo de eventos, pues deben ser abiertas inmediatamente. Y eso también se habló con el ministro de Transporte, que es el vicepresidente del COE, y ya estamos, moviendo maquinaria necesaria para que se recupere la normalidad lo antes posible. Después en los eventos, lo más importante es recuperar la normalidad inmediatamente. Es decir, que una vía se abra inmediatamente, que las aguas lluvias, por ejemplo, que se estanquen, corran inmediatamente, y eso es lo que buscamos como COE nacional dentro de las resoluciones, digamos, más importantes, y obviamente también activar los planes de emergencia que tengamos cada una de las instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda también, que en el caso de viviendas destruidas, pues ya tenemos un protocolo establecido. Todo esto anticipándonos a lo que puede venir en los próximos días, ¿no? Porque hay un reporte de la cadena de televisión Ecuavisa que dice, esto actualizado al final de la tarde de ayer,
Las lluvias en Ecuador dejan 9 fallecidos y cerca de 5.700 afectados en lo que va del 2025. Además, hay afectaciones en 32 unidades educativas y se han muerto 45.000 animales producto de la intensidad de las lluvias. Estas cifras que publica el medio Colega son las mismas que manejan ustedes, señor secretario. A ver, de las personas afectadas, usted habló de 5.700, nosotros tenemos un reporte ya de 6.010 personas afectadas. Y efectivamente y lamentablemente tenemos 9 personas fallecidas en el territorio nacional. Tenemos 1.316 viviendas afectadas, 24 viviendas destruidas y tenemos el dato similar de 45.297 animales que han fallecido producto de las lluvias, ¿no? Sí, quisiera preguntarle lo que ocurre en Manabí, en el barrio Fátima, donde tuvimos, digamos, la noticia de 4 personas fallecidas el día de ayer en la madrugada. Entiendo que se ha declarado en alerta naranja ese sector. ¿Qué es lo que implica? ¿Por qué se lo ha declarado en alerta naranja? A ver, eso es sumamente importante. Lo primero que se debe hacer en estos casos es hacer un polígono de riesgo, ¿no? Obviamente eso es algo que le compete, y aquí voy a ser enfático, cada gobierno autónomo descentralizado le compete, de acuerdo a la ley de gestión de riesgos, su territorio, ¿no? En ese sentido, el encargado de hacer el polígono, obviamente, siempre va a ser con apoyo de la Secretaría. De hecho, los técnicos de la Secretaría han prestado equipos y obviamente personal calificado, han hecho un polígono de riesgo en alerta naranja. ¿Qué implica la alerta naranja? Implica que puede haber un evento inminente. Ya en este momento el evento, cuando pasa a alerta roja, es que el evento está en curso, ¿no? O la amenaza está en curso. En este momento se declara alerta naranja, es decir, que el evento puede ser inminente, es decir, que se debe tomar todas las precauciones y evacuar a las personas que se encuentren dentro del polígono, ¿no? Generalmente en este tipo de eventos, las personas que se evacúan no van a alojamientos temporales, a pesar de que la Secretaría tiene identificado cerca de 2.000 alojamientos temporales en el territorio nacional, sino que van a casas de familias acogientes. Y en ese sentido, la Secretaría entrega asistencia humanitaria para la familia acogiente y para los damnificados o para los evacuados, ¿no? Eso un poco para resumir lo que se está haciendo en Manabí. También le quiero preguntar unos temas adicionales. ¿Cuál es el cumplimiento de las transitorias establecidas en el reglamento de la ley? Por ejemplo, la resolución con el nuevo manual del Comité de Operaciones de Emergencia COE, señor secretario. A ver, nosotros en este momento estamos ya elaborando el nuevo manual del COE. Obviamente ha habido ciertos retrasos. Estamos trabajando con la cooperación internacional, con la cooperación alemana GIZ, justamente actualizando el manual del COE, porque a partir del reglamento, de la expedición del reglamento, nosotros como ente rector tenemos que emitir el nuevo manual del COE. Y no solo el manual del COE de emergencia, sino también van a haber 2 comités adicionales. El comité de reducción, que va a ser sumamente importante, porque va a trabajar tanto los gobiernos cantonales, provinciales y el gobierno nacional, va a tener que sesionar los comités de operaciones de reducción, porque lo más importante aquí es trabajar en el tema preventivo. Y también se va a crear el comité de operaciones de recuperación, es decir, que luego de que suceda la emergencia, ese comité va a ser encargado de velar por que las personas recuperen la normalidad, que es algo que antes no se hacía. Antes solo nos enfocábamos en las emergencias y nos olvidábamos de la emergencia, y casos como esos son los que ocurrieron por años, ¿no? Como el terremoto, que ya todos conocen lo que ha pasado en algunas zonas del país, a la UCI, por ejemplo, también, que finalmente el gobierno del expresidente Lasso nunca solucionó, a pesar de que prometió los recursos, etcétera. Pero nosotros como gobierno estamos muy claros en lo que tenemos que hacer. En Alausí se está haciendo ya los estudios para estabilización, que están terminados ya, y que estamos trabajando con el GAT, por ejemplo, para hacer la obra de estabilización. ¿Cómo está la asignación de recursos económicos para los gobiernos locales? Hay una alerta que se generó ayer de los gobiernos provinciales que están pidiendo las transferencias para poder enfrentar la situación. Entiendo que además hay un fondo de emergencia que se utiliza para estas situaciones, secretario.
A ver, el tema y esto es importante, los GATS están exigiendo los fondos, sin embargo, eso ya le corresponde al Ministerio de Finanzas. Lo que yo les puedo decir en cuanto al punto de vista técnico es que ningún GAT de los que está reclamando se ha declarado en emergencia, es decir, que no necesitan la movilización de recursos, porque una declaratoria de emergencia lo que implica es la movilización rápida de recursos para atender la emergencia. En ese sentido, de acuerdo a cada competencia, cada presidente del COE está en la potestad de declarar o no la emergencia de sus territorios, no la ha declarado. Eso desde el punto de vista técnico, y sin embargo ayer una de las resoluciones del COE es exhortar a los presidentes de los COEs, cantonales, provinciales y parroquiales, declarar la emergencia si así lo requieren, ¿no? Pero en este momento no ha sido requerido por los presidentes que tienen totalmente potestad para hacerlo, ¿no? ¿Se prevé tal vez Sí. exhortar ahí al Ministerio de Finanzas para que se puedan, digamos, dar estos recursos desde noviembre en algunas provincias, diciembre y enero en otras? A ver, nosotros hemos conversado con el Ministerio de Finanzas, eso está en potestad de ellos, de acuerdo al flujo de la caja fiscal, ¿no? Eso ya lo maneja y lo puede declarar el Ministro de Finanzas. Lo que hacemos nosotros es informar los GATS que tengan o no tengan emergencia, afectaciones, etcétera, para técnicamente ver qué cantones, qué provincias están en prioridad de acuerdo a parámetros meramente técnicos, ¿no? Pero esta parte sí me genera una inquietud, porque ¿cómo se puede diseñar un plan de contingencia, un plan de respuesta si no tenemos certeza de los recursos? A ver, los planes de contingencia en cuanto a gestión de riesgos deben ser tomados como algo, digamos, incluido dentro de las obras normales que debe hacer una prefectura, una secretaría, una cartera de Estado. No es algo adicional, no es un recurso adicional, sino que constantemente dentro de la planificación, las obras que ya se van haciendo, por ejemplo, en el caso actual de vías que se están haciendo, puentes que se estén haciendo, deben considerar la gestión de riesgos, y asimismo el tema de la ampliación urbana o de nuevos permisos de construcción, etcétera. Deben ser considerados, no debe ser visto como un recurso adicional, porque ahí es cuando discrepo con los alcaldes y prefectos, que en algunos casos me dicen, no, pues si usted me está dando competencias para la gestión de riesgos, necesito recursos adicionales. No es cierto. Debe estar incluido dentro de la planificación normal. Ellos están haciendo obras de desasolves, obras de puentes, etcétera, que deben ser incluidas dentro de la gestión de riesgos a sus niveles territoriales. 8 de la mañana con 27 minutos. Correcto. Sí, te escuchamos, Fabri, se nos cortó un poquito ahí. No, yo ya cerré ahí de mi lado, André. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, secretario, por esta información. Gracias por acompañarnos del día de hoy aquí en A Primera Hora. Gracias, Mauricio. Gracias, André. Bien, Bien, conversábamos con Jorge Carrillo, el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hablábamos con él sobre la emergencia climática en el país, lo que está ocurriendo por estas torrenciales lluvias. Recuerde que el INAMI ha dicho que hasta el día domingo 23 de este mes tendremos bastantes lluvias, así que a tomar las debidas precauciones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.